Hola chicos, buenos días. Tenemos clase de administración 2 y vamos a checar igual el tema que es fase de organización, pero vamos a ver lo que es la tercera parte. Vamos a analizar diferentes principios o temas en sí que son de primordial importancia para esta fase de la organización dentro del proceso administrativo en la empresa. Primero vamos a checar lo que es responsabilidad. La autoridad, como habíamos visto en la clase pasada, debe de ir acompañada siempre de lo que es una responsabilidad correspondiente. Las responsabilidades van a ser tareas o deberes encomendados por lo que es nuestra dirección y como tal todo miembro de la organización, sea en las altas esferas como tal de la dirección o en los trabajos más simples operativos, tiene la responsabilidad siempre de cumplir con ciertas tareas. La responsabilidad implica ética, entrega, empeño, pero sobre todo es una garantía de cumplimiento. La responsabilidad se comparte de acuerdo con este principio y un ejecutivo no puede disociarse de los actos de sus subordinados. Es tan responsable como ellos de lo que, en sí de que lo hagan o dejen de hacer. Ahora, las características de la responsabilidad. Por tal, la esencia de la responsabilidad es la obligación de un subordinado para realizar una tarea asignada. Siempre se va a originar a partir de la relación de superior-subordinado y normalmente la responsabilidad se mueve hacia arriba, mientras que la autoridad siempre va a fluir hacia abajo. La responsabilidad está en forma de una obligación permanente y al mismo tiempo la responsabilidad no se puede como tal delegar. La persona que acepta la responsabilidad va a ser el responsable de la realización de las funciones que se le están asignando y como tal también la responsabilidad va a ser difícil como tal concebir una responsabilidad sin que haya como tal autoridad. Otro principio es el principio de tramo de control y este principio nos dice lo siguiente. Hay un límite para el número de puestos que puede coordinar un solo ejecutivo y este número de puestos o como tal nuestro grupo de actividades que puede coordinar un ejecutivo va a depender de 5 aspectos. El primero, la similitud de los puestos subordinados, es decir, no podemos tener como tal tantos puestos que sean iguales porque al mismo tiempo nosotros vamos a estar como duplicando actividades. El segundo va a ser el aspecto geográfico, la distancia entre subordinados y la empresa. Como tal, si tenemos también un mayor número de de empleados como tal en nuestra coordinación, no podemos estar nosotros abarcar ahora sí que un gran espacio, entonces también se recomienda que sea un grupo pequeño como tal. Y el otro dice la complejidad de los deberes de cada una de las posiciones que deben de coordinarse. Es decir, también si hacemos un gran grupo que como tal va a delegar a alguien, no podemos hacerlo solos, ¿vale? Entonces se vuelve el trabajo un poco más complicado y todo y es mucho más la duplicidad de actividades como tal. Y el cuarto es de que la estabilidad de los negocios, es decir, tenemos que estar checando también eso, que sea como tal estable y que no nos vaya a generar después una frecuencia de nuestros conflictos, ¿va? Y ahora otro principio va a ser el de la coordinación. Aparte del proceso administrativo, es una actividad más la coordinación, pero ahorita la vamos a tomar como un concepto simple para ubicarla en lo que es nuestro proceso de organización. Algunos consideran que lo que es la coordinación como una función individual del administrador, sin embargo, parece más exacto concebirla como una esencia de la habilidad gerencial para armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo. Cada una de las funciones administrativas es como tal un ejercicio que va a contribuir a lo que es nuestra coordinación. Y dentro de esta estructura organizacional debe existir un mismo lenguaje, mismos objetivos generales, estrategias, etc. Y como tal, la estructura organizacional debe de ser una, es decir, debe de crear unidad. A esto vamos a utilizar nosotros la coordinación. Y también vamos a tener un principio que es el principio de la comunicación
y en este está como tal dentro de lo que es nuestra estructura organizacional. Se va a concebir como un proceso a través del cual es posible transmitir nuestras ideas, objetivos, necesidades y a la vez generar respuestas requeridas. Una comunicación formal es el intercambio como tal de información que se establece entre las personas en razón de los puestos que ocupan con motivo de las actividades a ellas asignadas. Y como tal nuestra comunicación formal tiene lugar entre el personal de acuerdo con las líneas de comunicación señaladas y los procedimientos establecidos de la organización formal. Y vamos a tener también una comunicación informal, pero esta es la que se va a llevar dentro como tal de los subordinados y no hay como tal una línea que guíe cómo se va a llevar a cabo esta comunicación, sino es en sí en relación a sus gustos o como tal personalidad de los subordinados. Ahora, la comunicación puede tener dos acepciones. La primera es de que el proceso de intercambio de información va a constituir un reflejo más o menos fiel a lo que es ahorita la realidad y abarca lo que son documentos impresos, videos, fotografías o un disco como tal magnético, es decir, cualquiera que sea como tal su contenido. Incluye lo que es el traslado físico de soportes como periódicos, revistas, fotos, discos compactos, cassette, memorias USB, lo que sea. Y una información va a intervenir en como la comunicación cuando nuestro mensaje, además de ser significativo para lo que es el sujeto, propicia como tal un cambio de actitud definitiva o temporal. Y la otra va a ser la comunicación como tal social, donde lo primero no va a ser lo físico, sino como tal los procesos intelectuales para hacer llegar la información hasta lo que son las personas receptoras. Y a través de este proceso de comunicación social se va a transmitir el resultado de lo que es la actividad como tal de los hombres, es decir, de nuestros subordinados, y desde sus orígenes se posibilitó como la transmisión de nuestras ideas, del pensamiento, de las experiencias vividas, pero también de los conflictos, necesidades y las aspiraciones de los hombres. Ahora, para que la comunicación sea afectiva dentro y fuera de la organización, esta debe de ser abierta, tiene como objetivo el comunicarse con el exterior y esta hace referencia al medio más usado por la organización para enviar mensajes tanto al público interno como externo. También debe de ser evolutiva y debe de hacer énfasis en que la comunicación imprevista que se genera dentro de una organización. También debe ser flexible, que nos permita como tal una comunicación oportuna dentro de lo formal y al mismo tiempo en lo informal. Y también debe de ser multidireccional, es decir, esta maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, transversalmente, interna e externa, entre otras. Y también debe ser instrumentada, va a utilizar ciertas herramientas, soportes o dispositivos, porque hoy en día, como tal, muchas organizaciones están funcionando a la mejor mal debido a que las informaciones que circulan dentro de ella no llegan en el momento adecuado ni utilizan como tal las estructuras apropiadas para que la comunicación sea afectiva y se vuelve aquí como un problema ya de que vayan a ser así como tipo chismes, ¿no? Y vayan a hacer mal uso de esa información que nosotros queramos como tal compartir dentro de la que es la comunicación. Ahora, otro aspecto importante va a ser la delegación. Como tal, delegar significa conferir, entregar, depositar, confiar, encomendar, encargar ciertas funciones a lo que es un individuo o grupo de individuos con su autoridad correspondiente. Cuando crece como tal nuestra organización, el dueño ya no puede acaparar todas las funciones dentro de lo que es la empresa. Entonces comienza a capacitar a alguna persona de su confianza y en ese momento comienza a delegar lo que conocemos como la autoridad o la responsabilidad dentro de nuestra empresa. Se dice que la autoridad se delega y que la responsabilidad se comparte. Y este punto ya lo analizamos anteriormente con el concepto de responsabilidad, pero vale la pena recordar que tanto la autoridad como la responsabilidad van a ser dos factores que deben de estar siempre definidos, no solo de palabra, sino que es recomendable que se les haga conocer por escrito. Y a los subordinados, quién es el responsable del área y cuáles son como tal sus funciones y objetivos que deben de cumplir como grupo de trabajo y como individuos. Y vamos a tener dos tipos de delegación.
vamos a tener la delegación total, que se escoge como tal a una persona en plena confianza y capaz de representar plenamente a lo que va a ser un gerente dentro de la organización. Y esto sucede cuando un gerente o directivo va a transferir a una persona plena jurisdicción sobre la empresa o el departamento con el fin de que en su nombre va a tomar decisiones, lleve a cabo procesos y vele por el cumplimiento de objetivos y metas establecidas. Y la otra va a ser la delegación específica, es decir, ocurre cuando una delegación delega como tal autoridad y se otorga de manera parcial. La persona a quien se ha delegado no alberga como tal funciones plenas y alcances del directivo en su lugar, simplemente tendrá como tal la potestad para desarrollar ciertas tareas específicas. Es decir, a lo mejor en la total, yo como directivo voy a delegar todo lo que vayan a hacer los demás subordinados. Ellos tienen, como dice, el control, la toma de decisiones, qué procesos deben hacer y todo. Y pueden hacer cualquier actividad siempre y cuando cumpliendo los objetivos y metas establecidas. Y en la específica es de que yo solamente voy a conferir cierto poder para ciertas tareas específicas, es decir, a lo mejor yo nada más le voy a conferir cierto poder, a lo mejor al Departamento de Recursos Humanos para que haga ciertas actividades, a lo mejor como contratación y selección. Pero al final de cuentas el que va a decidir bien a lo mejor quién es el que va a poner esos puestos o qué puestos voy a hacer, va a ser como tal el directivo, porque no estamos delegando toda la autoridad sobre este departamento, solamente ciertas actividades específicas. Y otro tema va a ser la centralización y descentralización. Esta ya la habíamos checado anteriormente, pero nada más vamos a dar un pequeño repaso. Va a estar siempre estrechamente relacionado con lo que es el principio que ya habíamos visto anterior de tramo de control, y se encuentra como tal lo que es la centralización y descentralización. Este principio, ya habíamos checado, trata de dos aspectos dentro de la función de la organización que tiende a crear estilos de pensamiento y actuación y referencia respecto al grado de ejercer cierta autoridad, ya sea de forma absoluta o delegándola en todos los niveles de nuestra estructura organizacional. Ahora, la centralización tiende a concentrar, como vimos, toda la toma de decisiones en lo que es la cumbre de la organización, o lo que conocemos como el ápice, ¿va? Y es como tal un indicativo del diseño organizacional de las empresas pequeñas, y ya que nos va a facilitar la dirección personal y permite percatarse de las emergencias con mayor rapidez. Y el principio de descentralización se refiere a como tal la tendencia de dispersar la autoridad de la toma de decisiones en una estructura como tal organizada. Y en todas las organizaciones siempre existe lo que es la descentralización. Por otra parte, no puede existir como tal una descentralización absoluta, porque los administradores delegarían todo lo que es su autoridad, su puesto se eliminaría y de nuevo no habría una organización como tal. Y la descentralización siempre va a implicar más que delegación, va a reflejar lo que es una filosofía organizacional y de la administración. Además, requiere de la selección cuidadosa de cuáles decisiones van a impulsar en forma descendente por la estructura de la organización y cuáles van a mantener cerca de la más alta, lo que va a ser la dirección, la creación de políticas específicas que guíen la toma de decisiones, asimismo como la selección y capacitación adecuada de lo que va a ser el personal y los controles adecuados. Y hasta aquí lo vamos a dejar por la clase de hoy. Para la siguiente clase vamos a ver ya cómo vamos a hacer el diseño de nuestra organización. Y pues sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.